Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Hoy estamos en lección 2 y vamos a titular esta lección La existencia de Dios. La existencia de Dios. Y vamos a dedicar esta lección a argumentos por la existencia de Dios. Y hoy es el día de argumentos apologéticos clásicos. Así que tendré que ponerme mi sombrero de Tomás de Aquino, mi sombrero tomista por hoy en día, porque vamos a discutir argumentos o dar discurso de argumentos apologéticos clásicos sobre la existencia de Dios. La semana pasada hablamos de varios métodos de la apologética, de la defensa de la fe cristiana. Recordemos que la apologética tiene que ver con la defensa de la fe cristiana, de saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder explicarlo de una manera cristiana a otros. Hay históricamente por lo menos 4 métodos de apologética. Algunos argumentan que 6, pero para nuestro curso de introducción vamos a explicarlo en 4. Se los voy a escribir de nuevo, nomás como una forma de recordatorio, y hoy vamos a dedicarnos a uno de ellos. Recordemos los métodos de apologética que se han usado por cristianos a través de la historia de la iglesia. Primero, recordemos que ya hablamos del fideísmo. Okay. Luego el clasicismo, o también a veces se conoce como el tomismo, debido a Tomás de Aquino, que lo hizo popular. Está el evidencialismo. Está la apologética reformada, que también encaja en esto, el presuposicionalismo, que fue dado a conocer más por un hombre, un profesor llamado Van Til, Cornelius Van Til. Okay. Nosotros básicamente vamos a tomar estos y dividirlos en 2. Si se recuerda 2 métodos en este curso, vamos a recordarnos de la apologética clásica y la apologética presuposicional. Okay. Generalmente, los 2, yo sé que hay unos que van a no estar de acuerdo conmigo y está bien, pero generalmente puedes poner los 2 métodos estos y todos los demás casi encajan bajo estos. Okay. En muchas maneras podemos dividir estos métodos en 2. Aunque estoy seguro que habrá unos que no estén de acuerdo conmigo, está bien, pero digo esto considerando que esto es un curso introductorio de la apologética y para nuestros propósitos vamos a ponerlos en 2. 2 métodos que quiero que se recuerden por lo menos en este curso, ¿está bien? La apologética clásica, que hoy vamos a dedicar a elaborar un poco, que también se conoce como el evidencialismo, porque la apologética clásica intenta de proveer argumentos, por ejemplo, por la existencia de Dios, por medio de proveer tipos de evidencias, sea con la ciencia o incluso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y trata de argumentar por medio de evidencias y argumentos razonables y lógicos, y así tratar de convencer a la persona, por ejemplo, de la existencia de Dios. Y veremos eso hoy. Y luego la apologética presuposicional, que también a veces se conoce como la apologética reformada. Hoy no vamos a hablar mucho de ella. Si Dios permite, en la semana que viene o las lecciones que vienen, vamos a hablar más de eso. Veremos más en detalle en las próximas lecciones. Pero esa es la segunda, la apologética presuposicional. Okay. Y de nuevo, nomás quiero ser claro que hay algunos que quieren decir la apologética presuposicional es distinta a la apologética reformada, pero para nuestros propósitos están juntas. Okay.
La apologética clásica, solo le voy a dar un repaso. Si usted quiere ver más de lo que de estos métodos, lo invito a que vaya para atrás a la lección 1, donde intentamos explicar cada uno de ellos. Pero por recordatorio de hoy y resumen de hoy, vamos a hablar un poco nomás de resumen, la apologética clásica, o de nuevo, como se conoce como el evidencialismo. La apologética clásica piense en dos argumentos, una combinación de dos argumentos. La combinación del argumento lógico razonable, aquí está uno, y la combinación de argumentos con evidencias. En cierta manera, la apologética clásica tiene sus dos ingredientes. Quieres argumentar con algo que hace lógica al razonamiento humano y también con evidencias que también harán lógica al razonamiento humano en por qué la otra persona debe de creer la fe cristiana. Preguntas y argumentos y defensa de la fe que buscan ser razonables y lógicos con una combinación del uso de evidencias disponibles para convencer a un incrédulo de la fe cristiana y proveer defensa de la fe cristiana. Por ejemplo, de que Dios existe o que la Biblia es la palabra de Dios. Vas a usar esos argumentos para llevar a cabo esas metas. El proponente más famoso de la apologética clásica a través de la historia de la iglesia es Tomás de Aquino. Es por eso que hoy en día, si usted escucha a alguien decir, hoy soy un tomaísta, un thomist, lo que está diciendo es que él guarda la apologética clásica. ¿Okay? Y déjeme citar a Tomás de Aquino para que usted escuche cómo se escucha la apologética clásica. Escucha a Tomás de Aquino que dice, porque si no demostramos que Dios existe, necesariamente se suprime toda consideración de las cosas divinas. Lo que está diciendo Tomás de Aquino es que tienen que presentar argumentos primero de que Dios existe, y si no puedes proveer esos argumentos, de nada vale continuar con otros argumentos. ¿Okay? Ese es el pensamiento y el razonamiento. Es por esto que en la apologética clásica generalmente siempre se basa en dos pasos. Y si quiere escribir esto, la apologética clásica casi siempre tiene estos dos pasos. Por ejemplo, si encuentras a alguien que quiere defender la fe cristiana, lo va a hacer con estos dos pasos. ¿Están listos? Primer paso, va a argumentar la existencia de Dios. Eso va a ser su primer paso. Va a querer argumentar lógicamente, razonablemente y con evidencias de que Dios existe. Después de que él siente que ha podido llevar a cabo esa primera meta, el segundo paso de la apologética clásica va a ser argumentar que ese creador, ese Dios, se ha revelado en Jesucristo y en la Biblia. ¿Verdad? Porque vamos a suponer que alguien de Islam pueda argumentar que Dios existe. Pues es el primer paso. Pero la apologética clásica no quiere simplemente quedarse con que Dios existe. Quiere decir que el Dios verdadero que existe es el Dios que se ha revelado por medio del Señor Jesucristo y en las Escrituras cristianas, ¿verdad? Esos son los dos pasos. Piensen esto mientras hoy vamos a dedicar, le dije que me iba a poner la gorra tomista por el momento. Hoy vamos a hablar de la existencia de Dios, argumentos de la existencia de Dios, pero vamos a ver los argumentos de la apologética clásica. Entonces, cuando veamos esos argumentos, siempre piensen en esos dos pasos. Dios existe. Hoy vamos a dedicarnos que Dios existe y cuáles argumentos se presentan en la apologética clásica para decir que Dios sí existe. Dicho eso, déjenme escribirle todos los argumentos. Hoy le voy a compartir 4. De nuevo, generalmente son 4, algunos dicen 5, pero les voy a compartir 4. Los escribo en la pantalla o en el pizarrón, disculpe, y después de eso lo repasamos uno por uno. ¿Okay? Está el argumento antológico. Anto tiene que ver con ser. ¿Okay? Un ser viviente. Está el argumento cosmológico. ¿Okay? Cosmo es la palabra para mundo o universo. 3, teleológico. Telos tiene que ver con un fin o un propósito.
Y luego está el argumento moral. Esos son, generalmente hablando, los argumentos clásicos para la existencia de Dios. Y déjeme repasarlos uno por uno en esta primera lección. ¿Okay? Primero está el argumento ontológico. El argumento ontológico es un argumento que se hizo muy famoso por Anselmo de Canterbury, que era un obispo. Y él lo hizo famoso, y déjeme citar a Anselmo para que podamos ver un poco cómo él define este argumento. El argumento ontológico, disculpe, más bien dicho, déjeme citar a alguien que está resumiendo el argumento de Anselmo. Esta es la cita. El argumento ontológico afirma que el razonamiento adecuado sobre la idea de un ser perfecto genera la conclusión de que Dios existe. ¿Okay? Quédese conmigo. Barry Cooper lo define de esta manera, este argumento. Si es siquiera posible que Dios existe, entonces sigue lógicamente que Dios existe. Dios puede definirse como un ser máximamente grande, máximo poder, máximo conocimiento y máxima moral. Un Dios perfecto en todos los aspectos. Si te ocurre otro ser con mayor poder, más conocimiento o más moral, ese ser es Dios. Por definición, este es el argumento, Dios debe de ser un máximamente grande. Esto es lo que están diciendo. Como la mente humana, toda mente humana razona que hay un Dios máximo, poderoso, un creador, dice, como la mente humana tiene ese entendimiento, significa que Dios debe de existir. ¿Okay? Yo sé que tal vez usted dice, pues eso soy un poco raro, soy un poco muy simplificado, pero ese es el argumento filosófico. Alvin Plantinga, él resumió este argumento de la siguiente manera. Solo escuche los pasos que él pone. Primer paso, es posible que exista un ser de máxima grandeza. Segundo paso, si es posible que exista un ser de máxima grandeza, entonces existe un ser de máxima grandeza en algún mundo posible. Tercero, si existe un ser de máxima grandeza en algún mundo posible, entonces existen todos los mundos posibles. 4. Si existe un ser de máxima grandeza en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. 5. Si existe un ser de máxima grandeza en el mundo real, entonces existe un ser de máxima grandeza. Y finalmente, por lo tanto, existe un ser de máxima grandeza. Ok, ese es el resumen, no se espanten, ok, este es el resumen. Vamos a resumirlo en 2 pasos, ok, este es el argumento. Si un ser máximamente grande es concebible, entonces un ser máximamente grande debe de existir. Eso es el argumento. Una vez más, si un ser máximamente grande es concebible, entonces un ser máximamente grande debe de existir. Ese es el concepto de Dios, como es necesario tener a un Dios para la humanidad. ¿Okay? Es el concepto de Dios como un ser necesario. Como probablemente se pueden imaginar, este argumento puede ser difícil de vender a otros, ¿verdad? De decirle a otros este argumento. Especialmente creo que en nuestros tiempos modernos, decir algo. De hecho, el famoso ateo Richard Dawkins, él refuta el argumento ontológico en su libro de El espejicismo de Dios, y lo considera, acuerdo de Richard Dawkins, un ateo, lo considera más como una broma que una filosofía seria. En otras palabras, Dawkins dice, ese argumento no tiene ningún peso, y lo quiere destruir en su libro. Sin embargo, esto es algo interesante de este argumento. Es sumamente interesante que recientemente el famoso ateo Richard Dawkins se identificara, él dijo en una entrevista, escuche esto, que es entre comillas, un cristiano cultural ahora. Ahora, eso no significa que él cree en Dios. Lo que está diciendo Dawkins es que como él está viendo el mundo occidental caer en moralidad, él ha concluido como un ateo, dice, ¿sabes qué?
aunque no creo en Dios, creo que es necesario que el mundo crea que haya un Dios. Porque cuando el mundo no cree que hay un Dios, se empieza a caer la moralidad en la sociedad. Entonces él dice, y Dawkins dijo en particular recientemente que no solamente es necesario que haya un Dios en la mente humana, sino es necesario que sea el Dios cristiano, de la fe cristiana con el Señor Jesucristo. Porque él dice que él cree que eso es lo que provee más moralidad y una sociedad donde puede haber paz y puede haber una comunidad que pueda vivir uno con el otro. Eso es lo que dijo Dawkins. Si puedo citar a Dawkins, él dijo, me llamo un cristiano cultural y creo que sería verdaderamente terrible si lo sustituyéramos por alguna religión alternativa. Ese es el punto que quiere decir Dawkins. En cierta manera, él está cayendo bajo argumento ontológico. Es decir, es necesario tener un Dios con máximo poder. Eso es lo que está diciendo. Que cada persona humana necesita, por necesidad, tener un Dios que tiene todo máximo poder. Y el argumento ontológico dice, pues claro que sí. Y por lo tanto, un Dios con máximo poder debe de existir. Eso es básicamente el argumento. De nuevo, famosamente propuesto por Anselmo de Canterbury y apoyado por Descartes y Spinoza con la oposición de Tomás de Aquino y Kant, que se oponieron en contra de eso. Que ese es el argumento ontológico. Y de nuevo, ontológico, refiriéndose a un ser, debe de ser un ser. Segundo, el argumento cosmológico. El argumento cosmológico. Si hemos estudiado griego, o tal vez mientras uno de sus pastores ha estado predicando y está en el Evangelio de Juan, o está en las epístolas y dice, la palabra mundo aquí es cosmos, ¿verdad? Y cosmos básicamente significa mundo o universo. Cosmos significa mundo o universo, y este argumento a favor de la existencia de Dios se relaciona con la causa y el efecto. Cuando usted piense en el argumento cosmológico, piense causa y efecto, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay leyes universales donde cada efecto o acción tuvo que primero tener una causa, ¿verdad? Ese es el argumento en su manera más simplificada. El argumento cosmológico se relaciona con el cosmos, el mundo, y la ley de causa y efecto. Y esto es como se escucha. ¿Está listo? Si existe un universo, debe haber alguien que causó todo esto, ¿verdad? Esto tiene connotaciones, tal vez le venga a su mente el Salmo 19 o Romanos 1, donde el Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, el salmista dice que cuando vemos el cosmos, vemos el mundo y las estrellas y cómo está, esto no pudo venir en sí mismo, tuvo que ver a alguien que lo causó, ¿verdad? Pero podemos ver un poco las connotaciones de este argumento cosmológico. Así es como funciona. Vamos a dividir el argumento en tres partes. ¿Están listos? Este es el argumento. Todo lo que existe debe de tener una causa. Primer paso. Segundo, el universo existe y por lo tanto debe de tener una causa. ¿Okay? Tercero, por lo tanto, el universo es causado por una primera causa. Hay alguien que causó todo esto. Y el argumento va a ser que esta primera causa es alguien o un ser que no tiene causa. Hace sentido porque piensen, un oponente al argumento cosmológico dice, pues sí, todo lo que existe tiene causa, ¿verdad? Vamos a suponer que usted es un apologista clásico y está hablando con un ateo y el ateo dice, yo no creo en Dios. Y usted le dice, mira, usted cree que es un naturalista, ¿verdad? Es un ateo. Dice, sí, yo creo en la ciencia y todo eso. Y usted le dice, pues usted sabe que hay leyes, que todo lo que usted ve y todo lo que existe no pudo llegar así, ¿verdad? Todo tuvo que haber una causa. Y él dice, sí, nosotros creemos en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Entendemos eso científicamente. Entonces usted dice, pues entonces, si usted cree eso y ve las leyes donde quiera en todo el universo, ¿quién causó todo eso? ¿Verdad? Entonces se tuvo que haber una primera causa. Entonces, lo que va a decir el ateo va a decir, sí, pero esa primera causa, ¿quién lo creó?
a Él, ¿verdad? Va a decir eso. Si todo tiene una primera causa, ok, estoy de acuerdo que el universo y todo lo que existe, que podemos ver, tiene una primera causa, estoy de acuerdo, pero el que causó esa primera causa, ¿quién lo creó a Él para que Él sea una primera causa? Pues la respuesta es, pues tuvo que ser un ser eterno. Tuvo que ser algo afuera de lo creado. Tuvo que ser alguien no creado. Tuvo que ser alguien sumamente poderoso, inteligente y no espacial, omnipresente y eterno, sin restricciones de tiempo. Y eso es básicamente el argumento cosmológico. El argumento cosmológico también está relacionado con el argumento cosmológico de Kalam. Kalam. K-A-L-A-M. Kalam. Esto es como se escucha el argumento de Kalam. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Ahí el universo, o entonces, por lo tanto, el universo tiene una causa. 4, la causa del universo es Dios. Él es esa primera causa. Ahora bien, eso en una manera muy resumida es el argumento cosmológico. Y tal vez le interese saber, a medida que el hombre caído e incrédulo avanza en su comprensión de la ciencia del mundo, él afirma esto. Él dice que sí, claro que sí, el universo tuvo un comienzo. Claro que sí, el universo tuvo una primera causa. Pero su respuesta, cuando él analiza estas cosas, es no darle esa primera causa a Dios. El ateo naturalista dice, sí, tuvo que el universo tener una primera causa porque es la ley de la naturaleza. Pero ellos dicen, la primera causa es la teoría del Big Bang. Eso fue la primera causa. Y ellos excluyen a Dios, rehúsan reconocer a Dios como eso. De hecho, el famoso Stephen Hawking, y Stephen Hawking es famoso por, obviamente, no creer en Dios, pero es famoso por ser, o fue famoso por ser un ateo físico, physicist, se dice, físico, y hombre muy inteligente, por decirlo en términos humanos. Escuche lo que él dijo. Esa es su cita. Casi todo el mundo cree ahora, diciendo todo el mundo moderno, cree ahora que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo. Todos están de acuerdo hoy en día de que el mundo hubo un tiempo donde no existía y hubo algo que causó esta existencia. Lo que él dice, y él finaliza, todos creen esto hoy en día, dice, pero tuvieron un comienzo en el Big Bang, refiriéndose básicamente a excluir a Dios de esto. Esto vino de la nada. ¿Okay? Y ese es el fin de la cita. Barry Cooper nos da una ilustración bastante buena para ver cómo funciona este argumento. ¿Okay? Si quiere escucharlo un poquito, pues este argumento, ¿cómo se presenta? ¿Okay? Usted está allí ve una conversación, vamos a suponer, entra a un cuarto, está un ateo, un naturalista, y encuentra un cristiano que quiere proveer el argumento clásico del argumento cosmológico, y usted está escuchando la conversación. ¿Cómo se escucha eso? Creo que Barry Cooper nos da una buena ilustración. ¿Está listo? Ese es Barry Cooper. Entro en una habitación y encuentro libros misteriosamente esparcidos por el suelo. Han vaciado cajas de pañuelos y convertido su contenido en un confeti. Han colocado estratégicamente bloques de madera de colores brillantes para que me sea imposible levantarme por la noche sin arriesgarme a sufrir lesiones graves. Si alguien te preguntara, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿O cómo sucedió todo esto? Lo que no responderías es, no hay razón, simplemente ocurrió por sí solo. Nadie respondería eso. Asumirías, debido a la ley universal de causa y efecto, que alguien o algo es responsable, y sin querer señalar a nadie, podrías asumir que tiene que ver con la existencia de cierta niña de 1 año. ¿Sí ve? No concluyeras esto vino así por la nada, concluyeras que esto vino así por mi hija que está al otro lado, una niña que entró y hizo esto. Él termina, esta suposición universal de causa y efecto está detrás de todo lo que los filósofos han llamado el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? Esto no llegó de la nada, tuvo que tener una causa, y esa causa, el argumento es Dios. Él fue la primera causa, y él tuvo que ser fuera del tiempo, eterno, tuvo que ser inteligente, poderoso,
para poder hacer todo esto. ¿Okay? El argumento del diseño. El argumento del diseño. El argumento del diseño, déjeme poner otros nombres, porque también se conoce de varias maneras. El argumento del diseño es el argumento teleológico. ¿Okay? Se conoce como el argumento del diseño y también se conoce como el argumento de ajuste fino. Ajuste fino. La teleología es el estudio del propósito. El argumento teleológico tiene la palabra telos. Y telos significa fin o un propósito, una intención. ¿Okay? Entonces, algunos simplemente dicen argumento del diseño. Pero teleología es el estudio del propósito o diseño de algo. La palabra griega, como le mencioné, telos, significa fin o propósito y se refiere a las ventajas y al diseño intencional. El argumento teleológico o argumento del diseño afirma que cuando observamos el mundo y el universo, podemos percibir un propósito y diseños claros. Es decir, cuando estamos mirando lo que nosotros como cristianos conocemos como creado, cuando vemos el mundo, cuando vemos las estrellas, cuando vemos las leyes universales, la ley de gravedad, cuando observamos estas cosas, podemos notar diseño e intención, ¿verdad? Entonces, ese diseño e intención, debemos de concluir que hay un diseñador que intencionalmente puso todas estas cosas juntos. Por lo tanto, en otras palabras, si hay propósito y diseño, por lo tanto existe un diseñador y un diseñador divino del universo, que es Dios, ¿verdad? Podemos añadir aquí también el argumento del ajuste fino. Esa es la otra manera que se conoce. El argumento clásico del diseño se respalda mucho. Podemos ver huellas en la Biblia del Salmo 19. Escucha el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría o conocimiento. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo que cuando él ve la creación, él ve a alguien que lo ha creado, un diseñador. Similar a como usted ve un teléfono, ¿verdad? Y no va a concluir que eso llegó por sí mismo porque tiene un diseño, tiene propósito. Ese es el argumento. Romanos 1, 19 al 20. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿De qué manera? Dios se lo manifestó, se lo dio a conocer. ¿Dónde? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El apóstol está diciendo que el mundo, todo el ser viviente que ha tocado esta tierra, en ninguna manera puede concluir, no tiene ninguna razón para concluir que Dios no ha creado estas cosas, porque lo creado apunta a un creador. ¿Okay? Eso es eso. Ok, quiero que considere algo conmigo. Consideremos las leyes de gravedad observables, el orden, leyes universales, leyes que incluso el ateo, el naturalista, puede entender y observar. Y consideremos nuestro planeta Tierra y su ubicación respecto al Sol y la Luna. Si estuviéramos más cerca del Sol, solo un poquitín, si estuviéramos cerca del Sol, la Tierra se quemaría y no pudiéramos vivir en ella. O si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos y no pudiéramos tener seres vivientes en la Tierra. Esto es lo que se conoce como el argumento de ajuste fino. Podemos ver algo muy específicamente puesto y algo muy específicamente diseñado. Consideremos la anatomía humana. Considere desde el cerebro, que se comunica con todo el cuerpo,
como la placa base de una computadora que envía mensajes a tu ordenar para que escriba o reproduzca. Yo no sé mucho de las computadoras, pero una vez tuve en el colegio tuve un curso de computadoras y no entiendo nada de esto. Pero es interesante cómo funciona la computadora. Una de las cosas que me recuerdo es que los que tienen que hacer la computadora tienen números. No sé si sabes esto. Todo está programado por números. Y tienen que poner ciertos números que mandan códigos. Así que cuando usted presiona un botón en su laptop o su computadora, eso tiene un código de números. Y esos códigos de números mandan un mensaje a la computadora para que haga lo que usted quiere que haga. Si quiere, por ejemplo, poner una palabra en todas mayúsculas, cuando usted presiona el botón, usted nomás presiona un botón. Pero el que diseñó eso puso un código específico que le da instrucción a la computadora para que le diga, hey, él empujó este botón, que significa que quiere todo en mayúscula. Así funcionan las computadoras. Puros números, códigos. ¿Okay? Ahora, le comunico esto porque es interesante que el cerebro funciona de una manera similar. Funciona por códigos o mensajes e instrucciones que usted ni se pone a pensar, que están diciéndole a la mente, mueve los dedos, mueve la mano, cierra los ojos, respira, ¿verdad? Está constantemente comunicando a todo parte de tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Así que si consideramos todo eso, hasta la complejidad de los nervios, los tendones, las mulas o la complejidad de los ojos, que hasta hoy en día, incluso con el iPhone o el teléfono más moderno de Galaxy, los ojos sobrepasan desde la creación hasta hoy en día en cualquier cámara o versión moderna que produzca cámaras. No hay manera de producir la manera que se ajusta al ojo cuando te levantas en la mañana, cuando se apaga la luz, cuando se prende la luz, la percepción de ver algo cerca, algo lejos. Piénselo. Una vez tuve un daño que causó a mi oído y el líquido del oído que mantiene equilibrio, ¿sabe lo que sucedió? De repente la vista se empezó ya no podía ver bien. De repente cuando caminabas no podía estar balanceado y me caía. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene un ajuste fino para que funcione, que podamos mover. Vemos esto en la creación, vemos esto en el cuerpo. Y considere esto, el ADN. El ADN contiene toda la información necesaria para construir tu cuerpo. Toda. El ADN, cuando Dios te lo dio al momento de concepción, ¿sabías que el ADN determina aspectos del color de tus ojos? El color de tu cabello. ¿Qué tan alto vas a ser? Incluso el tamaño de tu nariz. Piénselo, ya está todo ahí programado en el ADN. En otras palabras, si usted agarra un libro y ve toda esa información, yo no creo que nadie va a decir que ese libro no tuvo un autor, ¿verdad? El argumento lógico dice en la misma manera que la información que estamos viendo, todos los detalles, tiene un autor supremo. Ese es el punto. Existe la detección del diseño. Y sí, por supuesto estamos caídos, ¿verdad? Entonces alguien te puede decir, vamos a suponer que entramos en ese cuarto, está el ateo y está el apologista clásico y les dice, sí, pues mira, si tu Dios, estoy jugando el papel del ateo. Sí, tu Dios, ok, puedo ver que tal vez haya diseño, puedo concluir eso, pero ¿no has notado que nos enfermamos? ¿No has notado que hay niños que nacen enfermos? ¿No has notado que el mundo está distorsionado? ¿Verdad? En otras palabras, tu Dios es un Dios que ha diseñado mal, ¿verdad? O no es tan inteligente. Esas son acusaciones que va a decir. Entonces, el apologista, me voy a poner la gorra atomista, el atomista va a decir, sí, porque somos caídos. Eso es lo que va a responder. Somos caídos. Esa es la explicación de por qué está pasando esto. Entonces, el responsable no es Dios, no somos nosotros. Si puedo citar a un apologista clásico, el amado y respetado R.C. Sproul, que ya es difunto, él escribe lo siguiente: el argumento teológico de Dios comienza con la noción de que el mundo de la experiencia, es decir, lo que experimentamos nosotros, tiene un propósito observable y por lo tanto debe de ser el resultado de un diseñador último o supremo. Sproul continúa diciendo y argumentando, y estoy citando a Sproul, el diseño observable presente en el mundo
fue exactamente lo que permitió a los ateos del closet que se estaban escondiendo convertirse en deístas. Lo que él está refiriéndose es que cuando se fundó los Estados Unidos como lo conocemos, varios de los padres y fundadores de los Estados Unidos como lo conocemos fueron deístas, y la manera que ellos fueron convencidos a que eran deístas. Y recordemos lo que es un deísta cuando estudiamos la cosmovisión cristiana. Un deísta dice que no necesariamente que Jesús es el verdadero Dios, sino dicen, tiene que haber un Dios porque hay un diseño. ¿Okay? Entonces lo que Sproul está diciendo que los deístas que conocemos en la historia, ellos tuvieron que por lo menos concluir que había un diseñador por medio de este argumento. El argumento moral. Una vez conocí a un joven, yo tenía, no sé, como 15 años, y de antemano le digo que yo a los 15 años no estaba haciendo cosas buenas. Mis amigos yo y mis amigos incluidos, hacían muchas cosas indebidas y crímenes. Era un joven que usted quisiera que su hijo se juntara conmigo. ¿Okay? Pero una vez en ese contexto, yo tenía un amigo, un joven que conocí, y él nos dijo una historia. Y él me dijo que él, dice, ¿quieres saber lo que hice hoy? Le dije, ¿qué hiciste? Dice, agarré unos gatos, los puse en una bolsa y luego les di una golpiza hasta que ya no vivieron. Y se empezó a reír, así como, yo dije, y nosotros recuérdese, no éramos gente buena. Y nosotros nos miramos como, esto es malvado, ¿qué está pasando aquí? No solamente dañó a unos gatos, sino que encontró gozo de hacerlo. No sé si usted ha conocido a alguien así, pero este es el punto, ¿verdad? Aún entre criminales hay leyes morales. ¿Verdad? Aún entre gente mala y gente que está haciendo cosas malas, ellos entienden que hay un bien y hay un mal. Esto es vamos a llamarle una ley universal, no importando en qué país te encuentres, no importando en qué sociedad te encuentres, hay una moralidad en cada ser humano, ¿verdad? Y si alguien te dice que no, pues róbale la cartera, ¿verdad? Y luego va a darte a conocer que sí hay un bien y hay un mal. ¿Okay? Ahora, todos sabemos que lastimar y torturar por diversión, sea un animal o sea un niño, van a decir eso no se hace. ¿Ok? Déjeme citar al amado R.C. Sproul, que está hablando del argumento moral. Los no cristianos suelen afirmar que nuestra conciencia es simplemente el resultado de tabúes sociales o convencionales culturales. Sin embargo, aunque podamos debatir que pertenece a la costumbre y que a la ley absoluta, no podemos erradicar la conciencia. Ninguna cultura carece de una estructura ética, porque si la tuviera, dejaría de ser una cultura viable, es decir, una cultura que puede continuar. Lo que le mencioné más temprano de Dawkins, que Dawkins está concluyendo, no, se necesita moralidad en una sociedad para poder continuar. ¿Okay? Este es el argumento moral para la existencia de Dios. Se lo voy a dar en 2 pasos. ¿Están listos? Ese es el argumento moral. Hay moralidad o ley en todos los hombres. Existe, está presente. Hay moralidad o ley en todos los hombres. Por lo tanto, hay un dador de la ley moral supremo. Hay un dador de la ley moral supremo. Esa es la manera que funciona el argumento. Este argumento se hizo más famoso al filósofo alemán Immanuel Kant. Si usted nunca ha escuchado el filósofo Immanuel Kant, escríbelo, porque si sigue estudiando va a escuchar este nombre muchas veces. Él todavía ha influido en nuestro día sus escritos y mucha gente todavía lo lee. Immanuel Kant fue el que hizo este argumento famoso, nacido el 22 de abril de 1724 y considerado uno de los filósofos más famosos de la era moderna. Kant afirmó que la prueba de la existencia de Dios, estoy citando a Kant, es el cielo estrellado arriba y la ley moral dentro. ¿Sí escuchó lo que dijo Kant? Dice, la manera de argumentar la existencia de Dios, acuerdo de Kant, es por lo que podemos ver en la creación y por lo que está escrito dentro de nosotros como ley moral. Ese es su argumento. Así que ese es como va el argumento. Si existen valores morales objetivos, número 1, si existen valores morales objetivos,
Dios debe existir. Ese es el argumento. Como veremos en nuestra próxima lección, algunos de estos argumentos a favor de la existencia de Dios son más bíblicos que otros. Usted puede decir, esto se escucha mucho como filosofía en vez de Biblia. No sé si usted ha notado en a los argumentos clásicos. Y eso es porque, recuérdese, los apologéticas clásicos, ¿qué son sus combinaciones? ¿Qué son la manera que van a argumentar? Con razonamiento y lógica y con evidencias. Entonces, la filosofía va a ser muy importante para alguien que quiere defender la fe cristiana, que guarda la postura y el método de apologética clásica. ¿Okay? Y sin duda, usted va a decir, y un apologista clásico como Sproul va a decir, sí, pero recuérdate, David, que el argumento moral viene de la Biblia, ¿verdad? Y yo voy a decir, sí, claro que sí, Romanos 2. Recuérdese lo que dice Romanos 2, 14 y 15, donde Pablo dice que incluso los gentiles, los no creyentes, quienes no tienen la ley, refiriéndose a las escrituras y a la revelación mosaica, recibieron una ley escrita en sus corazones. Romanos 2, 14 y 15. Y como dijo Sproul, y voy a citar a Sproul aquí, Dios no solo dio la ley a su pueblo elegido, esto incluyendo todo el Antiguo Testamento, sino que también la escribió en el corazón de cada ser humano. Fin de cita de Sproul. ¿Okay? Este es el argumento: si existen valores morales objetivos, debe de existir Dios. Debe de existir un dador supremo de la ley moral, ¿verdad? Ese es el argumento. Entra en suponga que entra en un cuarto y está escuchando una conversación entre un ateo y un apologista clásico que está presentando el argumento moral. Lo que él va a decir, no, yo no creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Dime una razón por qué yo debo de creer en Dios. Y usted le dice, va a agarrar, tiene su cinto de herramienta, y el apologista clásico dice, voy a ir con la ley moral. Y agarra la ley moral y dice, ¿sabes qué? Pues tú sabes que hay bien y mal, ¿sí o no? Pues sí, claro, necesitamos que pensar bien y mal, ¿verdad? Y sabes que hay bien y mal en toda sociedad, sí. Pero ¿por qué hay bien y mal? ¿Por qué es que cada persona tiene un sentido de moral y conciencia? Pues no sé, así pasó, así es la manera que tenemos que sobrevivir, si no nos vamos a matar a todos. Eso no hace sentido. Piénsalo, un niño desobedece, lo tienes que castigar. Un adulto desobedece y quebra el crimen, ¿qué va a pasar? Va a ser castigado. Creo que hay un mensaje aquí de que hay un dador de la ley suprema que un día también va a traer a cuentas por el quebrantamiento de esas leyes morales. Y eso es la manera que se argumentara si usted pudiera entrar en un cuarto entre el argumento moral y un ateo. Ok. Mi objetivo en esta lección era presentarles 4 de los argumentos apologéticos clásicos más conocidos sobre la existencia de Dios, y ponerme la gorra tomista, pues, por si su instructor fuera un apologista clásico. Esa es la manera que él iba a presentar sus argumentos. ¿Okay? Y creo que ojalá que pude llevar a cabo la meta con ustedes. Pero sí tengo una tarea para ustedes. ¿Okay? Esa es una asignación opcional. Quiero que lo escriba, y voluntaria. Quizás podamos hablar sobre ella antes o después de la clase de hoy o la próxima. Pero quiero que piense de esta manera y empiece a contestar estas preguntas. Primero, ¿cuáles de estos argumentos que le presenté a favor de la existencia de Dios son bíblicos o los más bíblicos? Es decir, ¿cuáles de estos argumentos usted dice, yo puedo ver esto en la Biblia? O tal vez dice, no, esto es pura filosofía. ¿Cuáles usted dice, no, estos argumentos creo que lo vi en este pasaje bíblico y de arriba de este pasaje bíblico? O puede decir cuál es más bíblico que otro. ¿Cuáles de esos argumentos podemos encontrar en la Biblia como una defensa válida y eficaz de la fe? ¿Y cuáles podrían no ser tan sólidos bíblicamente? Es decir, otra manera de pensarlo de esta manera es, estos argumentos usted los vio presentados por algunos de los apóstoles en el libro de Hechos, o incluso por nuestro Señor Jesucristo, o incluso en el Antiguo Testamento. Los puede ver en un lugar ahí.
Quiero que empiece bíblicamente. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Dónde se encuentran estos argumentos en la Biblia? Es decir, no solamente si se encuentran, sino ¿dónde? ¿Dónde los encuentra? Si dice, sí, creo que sí lo vi, pues ¿qué pasaje bíblico los vio? ¿Fue en Génesis? ¿Fue en Romanos? ¿Fue en los Salmos? ¿Dónde lo vio? Otras preguntas que quiero que considere y traiga a mente. ¿Usted ha usado uno de estos argumentos antes? Tal vez, no sé si sin saberlo usted dice, oh, yo ese argumento, alguien me lo dijo una vez. Oh, ese argumento yo lo he usado, pero no sabía que se llamaba el argumento cosmológico. O no sabía que se llamaba el argumento moral. So, una pregunta que quisiera que pensaran y contestaran es, ¿yo he usado uno de estos antes? Otra pregunta, ¿lo usarían hoy? Es decir, ya les dimos estos argumentos. Si se encuentra con un ateo o una persona o tal vez un hijo, una hija que venga y diga, ¿sabes qué? Me dijeron esto. ¿Usaría uno de estos? Si sí lo usaría, ¿por qué lo usaría? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál fuera la razón que usted usaría ese argumento? Esas son las asignaciones que le doy para considerar y piensen. Y si quieren podemos discutirlos y discutir, no digo en debate, sino hablar de ellos. Sea por una charla después o antes de la clase, o si usted es un alumno en línea y no está presencial, pues podemos conectarnos por medio de los medios en línea de entregar asignaciones y podemos tener una conversación también de esa manera. Bueno, esto concluye nuestra segunda lección.